Ana María Urrutia Matus es licenciada en Estudios Teológicos, Bíblicos y Diálogo Ecuménico por la Facultad de Teología de la Comunidad Evangélica de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Así que dejamos el tiempo con Ana María. Muchas gracias, Enrique, por la presentación y también gracias por la invitación a participar de estas ponencias. ¿Se ve la presentación? ¿Se ve todo bien? Sí. Perfecto. No sé si se ve en pantalla completa. Ahí se ve en pantalla completa. Bueno, como adelantaba Enrique, mi tema para presentar hoy es sobre la figura de María Magdalena, principalmente la recepción de su imagen en los textos bíblicos y apócrifos. Cuando hablamos nosotros de reconstruir la historia de un personaje bíblico, hablamos también de reconstruir parte de la historia del cristianismo primitivo, sin duda. Y cuando la historia se recuerda, cuando nosotros rememoramos la historia y la reconstruimos, siempre lo vamos a hacer desde un lugar. Eso es algo que todos yo creo que sabemos. Por eso la memoria, en este sentido, es uno de los espacios más importantes al momento de pensar la historia y la cultura. Pero la pregunta acá entonces, pensando en un personaje particular, es ¿cuál es la memoria que se tiene en este caso de María Magdalena? Y la segunda pregunta, no menos importante, es ¿desde dónde se construye esta memoria? ¿Cuáles son los puntos de partida, los cimientos de este conocimiento de un personaje en particular? Y aquí entran una serie de elementos que se jerarquizan para establecer esta memoria que obviamente va a depender del interés, ya sea del individuo que está reconstruyendo esta historia o del grupo o de la comunidad que la va a recepcionar, y esto también muy importante, que la va a también transmitir. Y ahora, pensando en esta imagen de María Magdalena, quisiera yo establecer tres momentos históricos de su imagen, que básicamente comienzan en el primer siglo, donde ubicamos en tiempo y en espacio su historia. Luego el segundo momento podríamos ubicarlo en el siglo VI, donde más o menos se ubica esta reestructuración de su imagen con el Papa Gregorio, que explica él la imagen de esta mujer mezclando e interpretando diferentes pasajes de los evangelios, y que finalmente va a unificar la imagen de esta mujer con otras mujeres del Nuevo Testamento. Ese es un segundo momento, y el tercer momento de esta imagen podría estar ubicada a partir del siglo XX, tal vez un poco antes, pero para ser más específico, a partir del descubrimiento de los manuscritos en las cuevas de Nag Hammadi. Y aquí quisiera tomar este punto como referencia a la importancia que a la importancia, porque desde ahí nosotros vamos a reconstruir el desde dónde, vamos de nuevo a reconstruir la imagen de esta mujer en los textos bíblicos, pero también desde los apócrifos. Y aquí es inevitable la relación inseparable entonces entre el primer momento de la imagen de esta mujer y el tercer momento, que es el hoy. Desde dónde entonces vamos a reconstruir esta imagen. Y a partir desde dónde y cómo logramos entonces vincular estos dos momentos, cómo se logra y es necesario vincular estos dos momentos para que esta reconstrucción que se va a hacer de esta imagen de María Magdalena sea lo más honesta posible. Recordando también que siempre vamos a necesitar un marco de referencia que va a posibilitar la reconstrucción de la historia de nuestro pasado siempre, para que así nosotros podamos comprender también cómo fue y cómo es y el porqué del transcurso de una tradición en particular. Cuáles son las razones por las cuales, por ejemplo, su imagen es distorsionada a lo largo de la historia, a partir del siglo VI específicamente. ¿Por qué cambió tanto la referencia que se tenía de esta imagen, una imagen potente, un liderazgo que tuvo ella en el siglo I y en el siglo II?
y un arrastre tan peligroso, podríamos decirlo también de esta manera, que quedó incluso evidenciado en relatos de textos apócrifos, y cómo las comunidades también redactoras pusieron en evidencia esta pugna que se daba entre los seguidores de la recepción del Evangelio por una mujer y los seguidores del Evangelio por parte de varones, y aquí podríamos poner la imagen de Pedro quizás como en el centro. Bueno, esta evidencia en un primer momento de las imágenes de estos personajes se da lógicamente en estadios iniciales de oralidad. Y aquí citando a Javier Ortega, él expresa de la siguiente manera estos momentos de oralidad. Él dice que se trata de un periodo caracterizado por la comunicación cara a cara o boca a boca de las memorias fundacionales por parte de los testigos oculares de los eventos transmitidos o por parte de quienes pueden reclamar para sí la prerrogativa de haber estado en contacto directo con los testigos oculares. La memoria comunicativa tiene como límite la muerte de quienes todavía se adjudican el contacto directo con los testigos, lo cual corresponde a 3 o 4 generaciones, es decir, 80 o 100 años. Entonces, esta fragilidad de la memoria oral, explica el autor, lleva a las comunidades a integrar sus memorias en narrativas conmemorativas mayores, susceptibles, dice él, de ser transmitidas por más tiempo, y este segundo momento de la transmisión lleva a una memoria ya canonizada que les va a permitir transmitir esta imagen de un personaje o de una comunidad, y estas normativas también de estas comunidades es lo que nosotros vamos a denominar tradición. Y justamente en esta tradición de la memoria, en un primer momento oral de María Magdalena y luego escrito, es la que está en cuestión, el por qué se distorsionó de esa manera. Porque de María Magdalena solo tenemos canonizada, no solo digamos tenemos canonizada su imagen en los textos nuestros, digamos nuestros textos canónicos del Nuevo Testamento, sino que su memoria oral, la memoria oral de su figura pasó también de generaciones a generaciones que vieron también la necesidad de poner por escrito sus enseñanzas al tal punto que se llegó a existir una comunidad que guardó y transmitió todo su evangelio, que en fondo quedó como transmitido en el Evangelio de María Magdalena. Y si nosotros hablamos, por ejemplo, de la comunidad lucana, de la comunidad mateana, juanina, marcana, también debemos hablar, para ser honestos, en la reconstrucción del cristianismo primitivo, de las comunidades de María Magdalena, de las comunidades de Felipe, etcétera, guardando obviamente la distancia de nuestra tradición canónica y respetándola también, pero sin olvidar el resto de las comunidades. Eh, y aquí, retomando estos 3 momentos históricos de la imagen de esta mujer, pensemos entonces qué ocurre. ¿Qué ocurre con la tradición de esta mujer? ¿Cuáles son las razones por las que su imagen es altamente vulnerada? Podríamos decir que fue vulnerada a lo largo de la historia. Navia dice que la imagen de esta mujer es sometida a una violencia simbólica, justamente en un artículo de Ribla, como hablaban hace unos ratos atrás de estos artículos de Ribla. Ella dice que esta mujer, María Magdalena, fue sometida a una violencia simbólica, y la violencia simbólica definida por Pierre Bourdieu dice que es la instauración de una mentira en lugar de la verdad, y es una de las mayores violencias que se pueden ejercer contra grupos o contra individualidades. Y siguiendo con esta idea de esta autora, entonces vamos a decir que la tradición cristiana, lamentablemente, sometió a esta mujer a una de estas violencias simbólicas que ha irrespetado profundamente el ser y la tradición de María Magdalena. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta, en este punto, algo que ya todos sabemos y ha sido muy estudiado, y es que siempre la comprensión y la interpretación de un texto bíblico viene mediado por diferentes factores que en muchas ocasiones son inevitables. No sé si completamente inevitables, pero muchas veces son inevitables por nuestra historia. Pero hay que ser consciente también de ello, hay que comprender que estos textos o estas imágenes que interpretamos están pasadas por filtro, por intereses, por factores sociales, culturales, etc. Por eso el tema en cuestión aquí es de qué manera es posible entonces alcanzar una imagen, una comprensión, en este caso de María Magdalena, de una manera honesta. Porque al recordar la historia de esta mujer, y dentro del mundo eclesial se añade siempre al nombre de ella, al lado de ella, la figura de prostituta. Aunque no queramos, aunque conozcamos su historia, es inevitable, porque
como que se impregnó en nuestro subconsciente. Y este apodo asociado a la imagen de esta mujer despierta bastante curiosidad a la hora de leer los evangelios, porque básicamente la información narrativa y canónica que nos entregan los evangelios con respecto a la figura de esta mujer no es mucha en cuanto a su historia, pero es precisa. A ella la encontramos 12 veces mencionadas a ella en los evangelios canónicos, y ninguno de estos relatos la va a mencionar como una pecadora adúltera o prostituta, pero el intento, sí, sin duda, con algún propósito quizás intencionado, de fusionar la figura de esta mujer con las otras Marías de los Evangelios y además asociarla a la adúltera de Juan 8, nos lleva también históricamente y eclesialmente a dibujar su imagen como una prostituta arrepentida. Y el primer momento de la imagen de esta mujer lo encontramos en la tradición. Aquí históricamente vamos a tener a María Magdalena, vamos a decir que es una mujer judía, que es seguidora de Jesús, que procedía de la ciudad de Magdala, que disponía quizás de algunos recursos personales, acompañó a Jesús durante su ministerio y lo apoyó también con sus recursos. Eso lo podemos encontrar en Lucas. Y los evangelios del Nuevo Testamento y otros escritos cristianos primitivos también van a presentar constantemente a María Magdalena como una destacada discípula de Jesús. Incluso también lo vamos a encontrar en los evangelios apócrifos, en Felipe, bueno, y en el Evangelio de María Magdalena y en otros. La imagen de María Magdalena como prostituta, esta imagen que nosotros tenemos en nuestra cabeza fue muy posterior al desarrollo del cristianismo de los primeros siglos. Incluso los padres de la iglesia van a desconocer esta imagen que para nosotros es tan normal. Tertuliano la elogiaba porque se acercó a Jesús para tocarlo, y decía él que se acercó por amor, no por curiosidad ni por la incredulidad de Tomás. Y en este primer momento de la historia de su imagen nos vamos a preguntar entonces cuál realmente es la importancia y cuál es el rol que esta mujer tuvo en los primeros siglos. Un liderazgo que ya en el siglo II era evidente, por lo menos discutible, no tan solo por los relatos canónicos que dan cuenta de una inclusión femenina en el apostolado. Es decir, nosotros podemos recordar el Evangelio de Juan, un evangelio de finales del siglo I. El Evangelio de Juan la va a mencionar como el único testigo de la resurrección, a diferencia de los otros evangelios. Juan la pone como único testigo y pone en boca de ella el anuncio de este hecho fundante para la cristiandad, y además la destaca como un apóstol de Jesucristo, enviada a los apóstoles. En palabras de Hipólito de Roma, él dice que es apóstol de los apóstoles, sin duda, y su mención en el Evangelio va a ser muy provocativa. Y también, bueno, pensando en el Evangelio de Juan, nosotros podríamos recordar que en el Evangelio de Juan no hay apóstoles como sustantivo, como lo vemos en los otros evangelios. Sin embargo, se utiliza esta palabra, este concepto apóstol, como enviado constantemente, o sea, en varias ocasiones, y en estas ocasiones cuando se utiliza la palabra apóstol, el concepto apóstol se utiliza para hablar de María Magdalena. Y tal fue el impacto que esta mujer tuvo en los primeros siglos del cristianismo, que a partir del siglo II se va a tener registro del Evangelio apócrifo de María Magdalena. El códice del Evangelio de María Magdalena se encontró en el siglo XIX, perdón, en el siglo XX. El texto original data del siglo II, alrededor del año 150, donde se van a colocar además los evangelios canónicos. Al lado se coloca, digamos, como al mismo nivel, porque está es paralelo a los otros evangelios. Y aquí, retomando este tercer momento de la imagen de esta mujer, la extensa información que se extrajo de estos descubrimientos de 1945 en Nag Hammadi sacaron a la luz parte de lo que fue el desarrollo del cristianismo en los primeros siglos, donde esta mujer fue claramente una de las protagonistas en la difusión del Evangelio de Jesucristo. Y aquí no podemos negar que los evangelios apócrifos tienen una trascendencia para la historia de la teología, para la historia de la liturgia y para la iglesia en general, no podemos desconocerlo. Si queremos reconstruir la historia del cristianismo en el siglo I, en los primeros siglos. Aquí algunos ejemplos de lo que fueron quizás algunos escritos apócrifos. El Evangelio de María Magdalena, en el folio 17, dice:
luego de que María comienza a exponer aquellas cosas que el maestro reveló a ella en privado, los discípulos le increpan. Entonces Andrés habló y dijo a los hermanos: decid, ¿qué os parece lo que ha dicho? Yo, por mi parte, no creo que el maestro haya dicho estas cosas. Estos pensamientos difieren de lo que conocemos. Pedro respondió: ¿ha hablado el maestro con una mujer sin que lo sepamos? Y no manifiestamente, de cosas que ignoramos, de modo que todos debamos volvernos a escuchar a esta mujer. ¿Acaso la ha preferido a nosotros? Entonces Leví tomó la palabra y dijo: Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo arremetiendo contra una mujer, como hacen nuestros adversarios. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Eh, esta especie entonces de rivalidad que nosotros encontramos entre las figuras de Pedro y María Magdalena está testimoniada en varios de los escritos que quedaron fuera del canon neotestamentario. Bueno, nosotros en el Evangelio de Juan vemos una pugna, como esta rivalidad, probablemente podríamos decirlo así, entre Pedro y el discípulo amado en Juan. Pero aquí la imagen y el rol de esta mujer es potente y es controversial, sin duda, pero fundante para muchas comunidades del primer siglo, por lo menos para la comunidad de Juan y para la comunidad de María Magdalena. El relato de la resurrección que tenemos en Juan, la posición como la posición a ella como la principal apóstol, entendiendo el concepto, como ya dije, como un verbo, y a partir de ahí, además, comienza todo un movimiento donde ella no pasa desapercibida, ni menos es reconocida en estos movimientos como una prostituta, no se le recuerda así en los primeros siglos. Eh, Entonces, María Magdalena hasta este momento en la tradición había sido recordada como un testigo y es recordada además como la primera en recibir la aparición del resucitado. Esta experiencia narrada, este nuevo saber que debe ser anunciado, puesto en boca además de María Magdalena, fue finalmente un fundamento para la fe del cristianismo. Carmen Bernabé, que es una de las autoras que digamos, se ha dedicado a estudiar la imagen de María Magdalena, dice que las memorias comunicativas de las primeras comunidades que ha sido utilizado en los relatos evangélicos hacía memoria de María Magdalena y la recordaba como ese papel fundamental en el proceso del surgimiento y la expresión de la fe pascual. Y aquí entonces nosotros nos preguntamos en el siglo VI, ¿qué pasa? La imagen de María Magdalena va a ser dibujada a partir de entonces como una prostituta, y de ahí a través de las interpretaciones del Papa Gregorio Magno, que en el sermón del 14 de septiembre del 591 unifica entonces la imagen de María de Betania, la pecadora de Lucas 7, en la misma persona de María Magdalena. Entonces, a partir de entonces, la imagen de María Magdalena va a ser sometida a esta violencia simbólica de la que yo hablaba, que irrespeta su ser y la imagen que la tradición, tanto bíblica como apócrifa, querían transmitir. Y aquí la pregunta que a mí me surge es: ¿cuáles son los intereses quizás de los que traen al frente la imagen o el recuerdo de un personaje que además reinterpretan a la luz de la tradición, según su manera quizás de comprender el texto, y bajo qué argumentos basan estas interpretaciones para dibujar la imagen de una mujer que ha sido puesta innegablemente como pieza fundamental del cristianismo por los mismos textos? ¿Cuál es la intención? Y sin ánimo quizás de encontrar una respuesta cabal, podemos decir que sin duda la interpretación y la memoria que se crea a partir de entonces del Papa Gregorio, la imagen de esta mujer, están indudablemente ligadas a una posición de poder que se tiene para poder establecer este tipo de imaginarios. En los estudios de la memoria social se dice que la memoria social no se puede separar del mundo social en que se forma. Se forma siempre dentro de un determinado entorno social, además de ser la memoria la base para un conjunto único de significados y valores. Hans de Witt dice que en la historia sobre el comienzo, los hechos de los héroes, las experiencias originales de los antepasados, se encuentra lo que se define a la comunidad y lo que la comunidad quiere ser. Dice él que los recuerdos tienen siempre una carga ética, tienen un poder para movilizar comunidades. Y siguiendo un poquito con esta idea, podemos cuestionar entonces... 2 minutos.
Gracias. Siguiendo un poquito con esta idea, podemos cuestionar el por qué se va a distorsionar de esta manera la imagen de María Magdalena en el siglo VI. Y ahora, ¿por qué razón también la Iglesia quiso seguir manteniendo viva esta imagen? ¿Cuál es la importancia entonces, vamos a decir, de que los estudios del Nuevo Testamento y los estudios de las comunidades originales del cristianismo se hagan desde los nuevos descubrimientos y desde las ciencias bíblicas, tomando como referencia siempre realmente la memoria de la tradición que las primeras comunidades quisieron transmitir, para ser honestos también con nuestras interpretaciones, sabiendo que siempre van a estar cargadas de nuestra cultura y nuestros lentes de interpretación, pero buscando el camino más honesto. Yo creo que esa es la intención, buscar el camino más honesto y transparente para proyectar la imagen del cristianismo. Y aquí tenemos que preguntarnos si lo que anunciamos hoy realmente está en sintonía con lo que se quería anunciar ayer. No de la misma manera, quizás, obviamente, han pasado 2000 años, pero debemos guardar por lo menos este impacto que la tradición cristiana quería dar de una comunidad, de un mensaje, o en este caso también de una mujer. Y aquí parece importante la transmisión de la memoria del Evangelio. ¿Cuál es la memoria que se hizo del Evangelio? Se hizo a través de una mujer, lo cual debemos también nosotros respetar. Y aquí no hay que hablar tanto quizás si no queremos de feminismo o de otro tipo desde otros lugares, simplemente desde la Biblia, y respetar la imagen de una líder, de un apóstol, enviada a anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y si logramos acercarnos al cristianismo primitivo, ya sea a través de los textos canónicos o apócrifos, vamos a poder dialogar y discutir cuestiones que la Iglesia también discute hoy, sin problema. Cuestiones controversiales que han sido así desde los inicios del cristianismo. Nos vamos a encontrar con diversidades de textos, expresiones y formas. En cada uno de ellos se refleja también... Perdón, terminó el tiempo, pero Ya. puedes concluir. Sí, sí, sí. Bueno, terminar con esto, con ser honesto un poquito a la hora de estudiar tanto a las comunidades como a los personajes que impulsaron este evangelio, personajes como María Magdalena, y respetar la imagen y el tremendo legado que nos dejó como anunciadora del resucitado, recordarla así, como lo expresa Juan. Yo creo que así es una de las maneras más honestas de recordarla como la anunciadora del resucitado. Eso, muchas gracias, Enrique.